Son las 4:00 de la tarde. Llevan 3 días cavando. El guía les dijo que era aquí, que esta vez sí. Han gastado los ahorros de un año en este viaje. A 100 metros en el pueblo, alguien más ya está cobrando por la próxima excursión. Y si nunca hubo nada que encontrar, hablemos de Pancho Villa el día antes de que le dispararan, en julio de 1923, en Parral. Para entonces, Villa ya no era el general de la División del Norte. Vivía retirado en su hacienda de Canutillo, en Durango, con cientos de hombres que habían sido sus soldados y que ahora trabajaban la tierra con él. Tenía una rutina casi obsesiva. Cada mañana revisaba personalmente las cuentas de la hacienda, libreta por libreta, anotando gastos hasta el último centavo. Dicen quienes lo conocieron que podía pasar una hora discutiendo el precio de un saco de semilla. Ese detalle, el Villa contador, el Villa que anotaba cada centavo, suena casi cómico comparado con la imagen del general legendario, pero ese detalle va a volver al final de esta historia, y cuando vuelva te va a parecer menos cómico. Alto ahí, si no quieres perderte más historias como esta, suscríbete. Y como ustedes ya saben, en este canal siempre hacemos un detalle original, una canción relacionada con la historia, y aquí te dejo un pedacito de ella. Cada lengua trae su mapa, cada mapa trae su río, y así creció la voz, de boca en boca fue, entre polvo y terregal, nadie supo dónde fue. Ahora sí, regresamos a la historia. Villa desconfiaba profundamente de los bancos. No era un secreto. Había vivido la revolución viendo cómo gobiernos caían, cómo monedas perdían su valor de la noche a la mañana, cómo instituciones que parecían sólidas se derrumbaban en semanas. Para alguien que pasó años moviendo ejércitos y pagando tropas en territorio inestable, un banco no era seguridad, era simplemente otro lugar donde el dinero podía desaparecer si cambiaba el gobierno equivocado. Así que, según múltiples testimonios de la época, ninguno verificable de forma independiente, pero todos coincidentes en el tono general, Villa habría mantenido parte del oro obtenido durante sus campañas militares fuera del sistema bancario, en efectivo, en piezas, escondido. El 20 de julio de 1923, Villa es asesinado en una emboscada en Parral. Y con él, según la leyenda que está por nacer, se va el único hombre que sabía exactamente dónde estaba ese oro. Para entender por qué esta historia pudo convertirse en algo más grande que un simple rumor, hay que entender el México de los años posteriores a 1923. El país salía de más de una década de guerra civil. La economía estaba devastada. El sistema bancario, el mismo que Villa había desconfiado, apenas comenzaba a estabilizarse. El Banco de México, como institución central, no se fundaría sino hasta 1925, 2 años después del asesinato. En ese contexto, la idea de oro enterrado por un general revolucionario no era una fantasía aislada. Era de hecho un tipo de rumor extremadamente común en esos años. Decenas de generales, caciques regionales y líderes militares de la revolución terminaron, según historias similares en distintos estados del país, enterrando fortunas que nunca se encontraron. Villa simplemente era el más famoso. Lo que hizo que su caso se volviera particularmente persistente fueron las declaraciones de antiguos miembros de la División del Norte. A lo largo de las décadas siguientes, varios excombatientes, algunos ya ancianos, entrevistados por periodistas o investigadores locales, afirmaron haber participado personalmente en el entierro del oro. El problema es que sus descripciones del lugar eran completamente incompatibles entre sí. Unos hablaban de una cueva cerca de un río, otros de un punto específico en un rancho, otros de una zona montañosa a varios días de camino de cualquier rancho. Aquí está la estadística que cambia la perspectiva. Durante los años 60, 70 y 80, el periodo de mayor actividad de búsqueda, se estima que decenas de expediciones, la mayoría sin permisos, excavaron en distintos puntos de la sierra entre Chihuahua y Durango. Ninguna produjo un hallazgo verificado. Ninguna. Piénsalo así, con algo que conoces. Es como si circulara el rumor de que alguien escondió la contraseña de una cuenta bancaria millonaria en algún lugar de tu ciudad, y docenas de personas, durante 60 años, hubieran estado cavando en distintos jardines basándose en pistas que se contradicen entre sí. Nadie encuentra la cuenta, pero todos siguen revisando el siguiente jardín, porque ¿y si es ese? La historia del tesoro de Villa no tiene un único protagonista, tiene en cambio generaciones de buscadores. Para entender el patrón, sigamos a un tipo de buscador compuesto, representativo de lo que documentaron antropólogos que estudiaron la región en los años 90. Un hombre de un rancho de la sierra, que en los años 70 decide que va a encontrar el oro.
Primera decisión. Contrata a un anciano que dice haber sido soldado de Villa y que asegura recordar el lugar exacto. Aquí opera algo que se llama sesgo de autoridad. Cuando alguien que presenta credenciales relevantes, en este caso, yo estuve ahí, yo era soldado de Villa, afirma algo, tendemos a darle mucho más peso del que le daríamos a la misma afirmación viniendo de alguien sin esa conexión. No importa que ese anciano tuviera, para los años 70, más de 80 años, y que su memoria de hechos ocurridos medio siglo atrás fuera, en el mejor de los casos, parcial. Lo que importaba era la frase yo estuve ahí. En el café lo dirías así, si él dice que vio dónde lo enterraron, ¿quién soy yo para dudar? El buscador organiza una expedición, gasta en herramientas, en mulas, en provisiones para varios días, cava durante una semana en el punto que el anciano señaló, no encuentra nada. Segunda decisión. En lugar de concluir que la pista era falsa, concluye que cavó en el lugar equivocado dentro del área correcta. El viejo se acordaba del cerro, pero tal vez confundió la ladera. Esto es un ejemplo casi de manual de lo que se conoce como sesgo de confirmación combinado con escalada de compromiso. Una vez que alguien ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en una creencia, el oro está en esta zona. Es psicológicamente mucho más fácil ajustar los detalles de la creencia, tal vez es la otra ladera, que abandonarla por completo y aceptar que la inversión fue simplemente una pérdida. Es la misma razón por la que alguien sigue metiendo dinero en una máquina tragamonedas después de perder varias veces seguidas, no porque crea que la máquina le debe algo, sino porque dejarlo ahora significaría aceptar que todo lo anterior fue en vano. Tercera decisión. El buscador sin éxito propio decide convertirse en guía. Si él no encuentra el oro, al menos puede cobrarles a otros por intentarlo. Yo conozco la zona, yo he hablado con gente que sabe. Llévense a alguien que conoce el terreno. Este tipo de oferta, documentada por los antropólogos de los 90 como parte del patrón general de la región, no es necesariamente una estafa consciente, es lo que se llama racionalización post-hecho. El buscador no está mintiendo del todo cuando dice que conoce la zona. De hecho la conoce, mejor que nadie, después de años buscando en ella. Lo que ha cambiado es el producto que vende. Ya no vende la certeza de encontrar el oro, vende la experiencia de buscarlo. Imagina que eres tú, en ese rancho, con ahorros de un año completo y un guía que te asegura, con total convicción, que esta vez es diferente. ¿Cómo sabrías distinguir entre alguien que de verdad cree lo que dice y alguien que simplemente necesita que tú creas? Y aquí está el momento en que algo pudo haber cambiado. En algún punto durante los años 70 u 80, no hay una fecha exacta, porque esto pasó, con variaciones en distintos lugares y distintos momentos. Alguien, probablemente un antropólogo o un funcionario del INAH que visitaba la región por otros motivos, debió notar el patrón completo, no solo las excavaciones individuales. El sistema, pueblos enteros donde una parte significativa de la economía informal giraba alrededor de guiar búsquedas que nunca producían nada, guías que vivían, en parte, de la fe ajena. ¿Por qué nadie, en ese momento, dijo públicamente, esto no es arqueología? ¿Esto es una economía construida sobre una leyenda que nunca se va a confirmar? Probablemente porque decirlo no habría cambiado nada, y sí habría hecho daño. Para esas comunidades, los ingresos de guiar búsquedas, aunque modestos, aunque basados en algo que probablemente nunca existió, eran ingresos reales, en una región donde las alternativas económicas eran limitadas. Señalar la leyenda como falsa no habría traído otra fuente de ingresos, solo habría quitado una. ¿Tú lo habrías dicho? ¿Le habrías dicho a una familia que vive, en parte, de cobrarle a buscadores de tesoro, que ese tesoro probablemente nunca existió, sabiendo que no tienes nada mejor que ofrecerles a cambio? No hay un solo colapso en esta historia. Hay cientos, repetidos, durante 60 años. Amanece en la sierra, frío seco, el tipo de frío que se siente en los huesos antes de que salga el sol. El grupo lleva 3 días cavando. La pala golpea roca, otra vez roca. Alguien revisa el mapa, lo gira, lo vuelve a girar. El guía dice que tal vez es el siguiente cañón. Nadie discute. Recogen las herramientas. Empiezan a caminar. En el pueblo, alguien más ya está preparando provisiones para el próximo grupo que llegue la semana siguiente. ¿Qué pasó después con cada parte de esta historia? De los buscadores originales de los años 60 y 70, la mayoría, según lo que documentaron los antropólogos en los 90, envejeció sin encontrar nada, pero muchos transmitieron la búsqueda a hijos o nietos, junto con mapas dibujados a mano y versiones actualizadas del lugar correcto. De las comunidades de la sierra, la consecuencia más significativa no fue económica, sino física.
varios sitios con valor arqueológico menor, cuevas, estructuras prehispánicas pequeñas, sufrieron daños durante estas excavaciones no autorizadas, daños que, a diferencia del oro, sí eran reales y sí eran irreversibles. Nadie encontró el tesoro de Villa, pero sí se perdió, en el proceso, información arqueológica que nunca se va a recuperar. Y aquí está la ironía: los antiguos miembros de la División del Norte que dieron descripciones contradictorias del entierro, algunos de los cuales probablemente sí creían recordar algo real, aunque distorsionado por el tiempo, terminaron siendo, sin proponérselo, los autores involuntarios de 6 décadas de excavaciones que dañaron exactamente el tipo de sitios que un arqueólogo profesional habría querido proteger. La gente que mejor conocía la sierra, los guías, generación tras generación, nunca encontró oro, pero construyó, sin necesidad de encontrarlo, una fuente de ingresos que sigue funcionando hasta hoy. La leyenda resultó ser, en términos puramente económicos, más valiosa sin resolver que resuelta. Hay un patrón aquí que no tiene que ver con oro enterrado, tiene que ver con todas las búsquedas que seguimos sosteniendo, no porque creamos profundamente que vamos a encontrar algo, sino porque dejar de buscar significaría aceptar que el tiempo y el dinero que ya invertimos no llevaron a nada. Piensa en tu propia vida, una inversión que sabes, en el fondo, que no va a recuperarse, pero que sigues monitoreando porque venderla ahora significaría reconocer la pérdida en números concretos. Una relación que sabes que no va a cambiar, pero en la que sigues, porque salir significaría aceptar que los años que ya pusiste ahí no llevaron a donde pensabas. Y pasa también con las versiones que contamos de otras personas. A veces seguimos buscando en alguien una versión anterior, una promesa que hizo, un potencial que viste, mucho después de que la evidencia disponible sugiere que eso ya no está ahí, y seguimos cavando en la misma ladera, convencidos de que tal vez es el siguiente cañón. Villa, el hombre que anotaba cada centavo en su libreta de cuentas, que desconfiaba de cualquier sistema que pudiera perder su dinero, terminó siendo la fuente de la fortuna menos contabilizada, menos verificable, más buscada de la historia de México. El hombre más cuidadoso con el dinero generó el mito de dinero más descuidadamente perseguido del país. Eso, la verdad, tiene algo de irónico que no termina de sentarme bien. Si tú vivieras en uno de esos pueblos de la sierra, y supieras, con la certeza que da ver el patrón completo de 60 años, que ese oro probablemente nunca existió, o que si existió, jamás se va a encontrar, ¿seguirías cobrándole a la gente por buscarlo? ¿O les dirías la verdad, aunque eso significara quedarte sin ese ingreso? Hasta aquí llegó la historia. Como les prometí antes, aquí les dejo una canción original basada en la historia que les conté. Disfrútenla y denle like al video. Dicen que Villa murió y el oro no apareció, que lo escondió en la sierra donde el monte se cerró. No creyó en los bancos ni en promesas de salón y dejó pistas rotas para engañar al ladrón. Uno jura en una cueva, otro jura en un bajío. Cada lengua trae su mapa, cada mapa trae su río. Y así creció la voz, de boca en boca fue, entre polvo y terregal, nadie supo dónde fue. Tesoro de Villa, ¿dónde estás? Tesoro de Villa, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Entre Chihuahua y Durango se perdió la verdad. Tesoro de Villa, ¿dónde estás? Tesoro de Villa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En los años del 60 al 80 fue peor. Con permiso, sin permiso, se cavó con puro afán. Ranchos, cuevas, veredas se abrieron sin compasión y la tierra fue pagando la codicia y el rumor. Cayó piedra sobre piedra, se rompió más de un lugar y en la noche los buscadores no dejaban de tentar. Puras señas contradictorias, una cruz, un mezquite, un cerro. Cada testigo vendía su pedazo de recuerdo. Tesoro de Villa, ¿dónde estás? Tesoro de Villa, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Entre Chihuahua y Durango se perdió la verdad. Tesoro de Villa, ¿dónde estás? Tesoro de Villa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
que nadie quiso ver. No salió oro de la sierra, salió daño en el papel. Comunidades enteras cargando el mismo dolor de mirar su propia tierra convertida en tentación. Tesoro de Villa, ¿dónde estás? Tesoro de Villa, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Entre Chihuahua y Durango se perdió la